Catedral de Santiago de Compostela, templo católico de Galicia, España, la Santa Apostólica y Metropolitana Iglesia Catedral de Santiago de Compostela es un templo de culto católico situado en la ciudad homónima, en el centro de la provincia de La Coruña, en Galicia, España. Acoge el que, según la tradición, es el sepulcro del apóstol Santiago, lo cual convirtió al templo en uno de los principales destinos de peregrinación de Europa durante la Edad Media a través del llamado Camino de Santiago, una ruta religiosa que comunicaba la península ibérica con el resto del continente. Esto fue determinante para que los reinos hispánicos medievales participaran en los movimientos culturales de la época. En la actualidad sigue siendo un importante destino de peregrinación. Un privilegio concedido en 1122 por el Papa Calixto II declaró que serían año santo o año jubilar en Compostela todos los años en que el día 25 de julio, día de Santiago, coincidieran en domingo. Este privilegio fue confirmado por el Papa Alejandro III en su Bula Regis Aeterni en 1179, fue declarada bien de interés cultural en 1896, y la ciudad vieja de Santiago de Compostela, que se concentra en torno a la catedral, fue declarada bien cultural Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985. En 2015, en la aprobación por la UNESCO de la ampliación del Camino de Santiago en España a Caminos de Santiago de Compostela, Camino francés y Caminos del norte de España, fue incluido como uno de los bienes individuales según la tradición. El apóstol Santiago el Mayor difundió el cristianismo en la península ibérica. 5-6 en el año 44 fue decapitado en Jerusalén y sus restos fueron trasladados posteriormente a Galicia en una barca de piedra. 7 A raíz de las persecuciones romanas de los cristianos de Hispania, su tumba fue abandonada en el siglo III. Siempre según la leyenda, esta tumba fue descubierta en torno al año 814 por el ermitaño Pelayo, Pelagius, después de ver unas luces extrañas en el cielo nocturno. El obispo Teodomiro de Iria reconoció este hecho como un milagro e informó al rey Alfonso II de Asturias. El rey ordenó la construcción de una capilla en el lugar. Dice la leyenda que el rey se convirtió en el primer peregrino en este santuario. Esta capilla fue seguida por una primera iglesia el año 829 y posteriormente por una iglesia prerrománica el 899, construida por orden del rey Alfonso III, convirtiéndose gradualmente en un importante lugar de peregrinaje. 9 En el año 997 esta iglesia primitiva fue reducida a cenizas por Almanzor, comandante del ejército del califa de Córdoba. Las puertas y las campanas de la iglesia, portadas a hombros por cautivos cristianos hasta Córdoba, se añadieron a la mezquita Aljama. 10 Cuando Córdoba fue tomada por el rey Fernando III de Castilla en 1236, estas mismas puertas y campanas fueron transportadas por prisioneros musulmanes a Toledo, y se incluyeron en la Catedral de Santa María de Toledo. La construcción de la actual catedral se inició en 1075 bajo el reinado de Alfonso VI y el patrocinio del obispo Diego Peláez. 11 Fue construida según el mismo plano que la iglesia de ladrillo monástica de San Sernín de Toulouse, probablemente el mayor edificio románico de Francia. El templo fue construido fundamentalmente en granito. La construcción se detuvo en distintas ocasiones y, según el Liber Sancti Jacobi, la última piedra fue colocada en 1122 y la catedral fue consagrada en 1128. Según el Codex Calixtinus, los arquitectos fueron Bernardo el Viejo, un maestro maravilloso, su ayudante Galperinus Robertus y, más tarde, posiblemente Esteban, maestro de catedrales. En la última etapa Bernardo, el joven que posiblemente era hijo de Esteban, terminaba el edificio. 12 Mientras que Galperinus estuvo a cargo de la coordinación. También construyó una fuente monumental delante de la portada septentrional en 1122.
La última etapa de construcción comienza en 1168 cuando el capítulo encarga al maestro Mateo la realización de la cripta y el pórtico de la gloria, y la catedral es definitivamente consagrada en abril de 1211, N2 en la mañana del jueves de la segunda semana de Pascua, por el arzobispo Pedro Muñiz, en presencia del rey Alfonso IX y su hijo, además de numerosas autoridades eclesiásticas y civiles. La iglesia se convierte en sede episcopal en 1075 y, en buena medida gracias a las gestiones del obispo Diego Gelmírez y a su creciente importancia como lugar de peregrinación, Calixto II la consolida como sede arzobispal en 1120. 23-24 La catedral fue embellecida y ampliada entre los siglos XVI y XVIII. Los orígenes de la veneración del apóstol Santiago en Galicia se remontan a la Alta Edad Media. A finales del siglo VII se difunde al noroeste de la península ibérica la leyenda de que Santiago el Mayor había sido enterrado en esas tierras, después de evangelizarlas. Esta idea es recogida en España por el Tratado de Hortu et Obitu Patrum, de Isidoro de Sevilla, y en Inglaterra por el obispo Aldelmo de Malmesbury. El año 813, 8 siglos después de la muerte del apóstol Santiago, un ermitaño llamado Pelayo, o Paio Pelagio, junto con otros fieles, vio unas luces en las proximidades de un lugar conocido por el nombre de Solovio y lo comunicó a Teodomiro, obispo de Iria Flavia, actualmente padrón. Después de 3 días de ayuno, el obispo y sus acompañantes fueron al lugar y descubrieron entre los matorrales un monumento hecho de losas de mármol, y no tuvieron ninguna duda de que se tratara del sepulcro del apóstol y de sus 2 discípulos, Atanasio y Teodoro. La tumba se encontraba dentro del área funeraria de una pequeña población romana abandonada que, actualmente, se considera que se trataba de la mansión de Asegonía citada en varias obras clásicas. 27 El obispo comunicó el hallazgo al rey de Asturias Alfonso II el Casto, que viajó con su corte al lugar y otorgó las tierras cercanas al sepulcro al obispo, más sus correspondientes rentas, y mandó construir una pequeña iglesia supra corpus apostoli encima del cuerpo del apóstol, junto a un baptisterio y otra iglesia dedicada al Salvador. 28-29 Tiempo después, en un documento fechado el 4 de septiembre del 834, el rey decía: pues en nuestros días nos ha sido revelado el preciado tesoro del bienaventurado apóstol, es decir, su santísimo cuerpo. Al tener noticia de lo cual, con gran devoción y espíritu de súplica, me apresuré a ir a adorar y venerar tan precioso tesoro, acompañado de mi corte, y les rendimos culto en medio de lágrimas y oraciones como patrón y señor de España, y por nuestra propia voluntad, le otorgamos el pequeño obsequio antes referido, y mandamos construir una iglesia en su honor. Alfonso II el Casto, 4 de septiembre del 834. En el transcurso de unas excavaciones realizadas el año 1879 bajo el ábside de la catedral dirigidas por el historiador López Ferreiro, siendo arzobispo de Compostela Miguel Pallay Rico, se descubrieron los cimientos del sepulcro primitivo, denominado Arca Marmárica, 31-32 con restos de un altar que constaba de una losa lisa sobre un fuste de piedra también liso. Presentaba una planta de unos 8 metros por lado, con otro cuerpo central, más pequeño y rectangular, construido con grandes sillares de piedra, y los muros exteriores estaban realizados en mampostería. Tenía un pórtico con columnas y pavimento con losas de granito. Una orla de mosaico romano rodeaba la tapa del sepulcro. La iglesia que mandó construir Alfonso II respetó la antigua celda del sepulcro, se derribaron las columnas y se construyó un muro cerca del arca marmórea en forma de nave con un pequeño ábside, y finalmente se cubrió todo con una techumbre de madera. Iglesia prerrománica editar durante el reinado de Alfonso III, ante el número creciente de peregrinos y las pequeñas dimensiones de la iglesia, se decidió la construcción de otra edificación, de estilo prerrománico y más amplia que la anterior. Se realizó con una planta de 3 naves, quedando íntegramente en su presbiterio la antigua iglesia.
no se tocaron las sepulturas de Santiago y sus discípulos. En la cabecera central se colocó un altar dedicado a San Salvador y en los absidiolos laterales a la derecha se situó el altar de San Pedro y a la izquierda el de San Juan. La consagración, con gran ostentación, tuvo lugar en mayo del año 899 con la asistencia de la familia real, 17 obispos, 14 nobles y otras personalidades. En un libro de pergamino de la catedral se conserva la escritura de donación por parte del rey Alfonso III de Asturias. 34 En verano del 997 Santiago de Compostela fue atacada por Almanzor, el auténtico dominador del califato de Córdoba, después de que, temiendo sus intenciones, el obispo Pedro de Mezonzo evacuara la ciudad. Almanzor y sus huestes musulmanas quemaron el templo prerrománico dedicado a Santiago, respetando el sepulcro. Eso permitió la continuidad del Camino de Santiago. Hacia el año 1000 se volvió a reconstruir por el obispo Pedro de Mezonzo iglesia románica. El templo del siglo X también resultó insuficiente para atender las numerosas peregrinaciones que acudían a Santiago de Compostela. Bajo el impulso del rey Alfonso VI el Bravo y del obispo Diego Peláez se iniciaron las obras de una gran catedral románica en el año 1075, a cargo de los maestros de obra Bernardo el Viejo y su ayudante Galperinus Robertus con medio centenar de canteros, según el Codex Calixtinus. El obispo Diego Peláez fue destituido en 1088, parándose las obras por algún tiempo. 5 años más tarde las obras estaban en marcha, impulsadas por el recién nombrado administrador de la diócesis, Diego Gelmírez, con el apoyo del nuevo obispo Dalmacio y de Raimundo de Borgoña. En 1101 abandona la ciudad de Compostela el maestro Esteban dejando completadas las capillas del deambulatorio e iniciadas las obras de la fachada de las platerías. Desde este momento se continuaron con regularidad los trabajos, y durante las 2 primeras décadas del siglo XII se remataron los trabajos de los brazos del crucero, en 1111, hasta la colocación de la última piedra, que, si atendemos las indicaciones del Codex Calixtinus, tuvo lugar en el año 1122. 38 Diego Gelmírez, nombrado obispo en 1100 y primer arzobispo de Compostela en 1120, fue la figura más importante en la tarea de impulsar la actividad constructora en Santiago. Aunque hubo diversas paradas durante su construcción, la gran cantidad de limosnas conseguidas hizo posible su vuelta al culto y su consagración en 1128. En el año 1140 ya se habían cubierto 6 tramos de las naves, y el maestro Mateo se hizo cargo de la dirección de obras en 1168 cuando inició el Pórtico de la Gloria y, aunque continuaron las obras hasta buena parte del siglo XIII, se consagró definitivamente la catedral el año 1211. Aproximadamente desde el 813, con el hallazgo de las supuestas reliquias del apóstol y bajo la protección del rey Alfonso II de Asturias, la noticia se extiende con rapidez por toda la Europa cristiana y los peregrinos empiezan a llegar al lugar, el denominado Campus Stellae, que degenerará en el término Compostela, y que se convirtió progresivamente en un centro de peregrinación con la fundación de un convento y diversos hospedajes en la propia ciudad. En el año 850, Motescalco, obispo francés de Le Puy-en-Velay, peregrinó hasta el sepulcro y está considerado como el primer peregrino extranjero documentado. 29 religiosos vinculados a la Orden de Cluny y elaboraron el Codex Calixtinus y la historia compostelana para el arzobispo Diego Gelmírez, y los reyes peninsulares favorecieron la constitución y proyección de una red de monasterios cluniacenses en el norte de la península y especialmente en las proximidades del Camino de Santiago, consiguiendo así grandes edificaciones de estilo románico. Se concedió un privilegio, confirmado por el Papa Alejandro III, consistente en que el año en que el 25 de julio, fiesta de Santiago el Mayor, coincidiera en domingo, se podrían ganar en la iglesia de Compostela las mismas gracias que se otorgaban en Roma los años jubilares, que allí acostumbran a coincidir cada 25 años.
Se trata de la bula de concesión más antigua que se conserva, la Regis Aeterni, fechada en 1179. En esta bula se confirma un privilegio otorgado por el Papa Calixto II. Durante el siglo XIV se produjeron grandes convulsiones sociales en Europa que desviaron a los peregrinos hacia otros destinos. Por otra parte, la Reconquista desplazó toda la atención económica y gubernamental de los reinos españoles hacia el sur. El cisma de Occidente en 1378 daña y divide la cristiandad. El siglo XV tampoco ayudó a su revitalización, pleno de desagradables acontecimientos en el viejo continente: guerras, hambre, peste y malas cosechas. A pesar de todo, muchos creyentes continuaban acudiendo hasta la tumba del apóstol para cumplir su penitencia, pero posteriormente el camino fue cayendo en el olvido, y después de la Edad Media y moderna fue perdiendo importancia. Desde el Año Santo de 1993, el gobierno autónomo gallego decidió potenciar su valor enfocándolo como un recurso turístico y dirigido a personas con el perfil del peregrino religioso tradicional. De esta manera se lanzó una gran campaña publicitaria para la Compostela de ese año, el Xacobeo 93. Gracias a este plan de potenciación se restauraron tramos de la ruta y las infraestructuras para los peregrinos y se contó con la colaboración de las comunidades autónomas por las que atraviesa el camino. Este se encuentra indicado por flechas pintadas de amarillo, conchas de Vieira, cruces de Santiago y otras señales. En 1993 fue considerado Bien Cultural Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. Los tramos son senderos de gran recorrido, GR, que tienen generalmente una longitud de más de 50 kilómetros y están pensados para caminatas de más de 2 jornadas. Unas marcas de pintura blanca y roja van guiando al caminante. Los peregrinos que llegan a la catedral tienen que mostrar la credencial del camino, que demostrará que han recorrido y se han alojado en los lugares que en ella se muestran. N3 La Compostela es un certificado expedido por las autoridades eclesiásticas y que se entrega a los peregrinos cuando acaban su peregrinaje en la catedral, y para obtenerla se necesita haber recorrido un mínimo de 100 kilómetros a pie, 200 si se va en bicicleta o a caballo. Durante la Edad Media la compostelana era un medio de indulgencia, que permitía reducir a la mitad el tiempo de estancia del alma en el purgatorio, y si ésta había sido obtenida en un año santo compostelano, se obtenía la indulgencia plenaria. Son numerosas las rutas de peregrinación compostelana que se han ido creando a lo largo de los siglos. En España se inicia en los puertos de Somport, Villa Tolosana, o de Roncesvalles, Navarra. Aunque los caminos por los que llegan los fieles a Santiago son muy numerosos, uno de los recorridos más conocido es el llamado Camino Francés. Se trata de un recorrido de gran riqueza cultural y artística al que van sumándose otras rutas que los nuevos peregrinos van forjando cada año, aprovechando los tratados históricos a los cuales añaden nuevas rutas.